Pues una de las cosas que nos ha parecido muy relevante reflexionar con ustedes es la lectura del Manifiesto Comunista. Es un texto que tiene toda una historia, es un texto que se ha constituido en un texto fundamental para conocer el pensamiento de Carlos Marx. Tiene, por supuesto, toda una construcción histórica, etc. Y además, a partir de la comprensión del Manifiesto Comunista, lo que nos interesa es también partir de algunas reflexiones de carácter epistemológico, algunos elementos de carácter epistemológico como tal, algunos elementos conceptuales que luego nos permitan comprender de mejor forma ya la lectura misma del capital. Entonces, lo que quiero mostrarles en este caso son algunos apuntes relacionados con los orígenes del Manifiesto Comunista, ¿no? Sobre el Manifiesto Comunista existe mucha bibliografía. En la misma página virtual se ha colgado un documento que es como una suerte de descripción de la historia del Manifiesto Comunista, y que tiene alrededor de 500 páginas. Entonces ustedes van a encontrar una cantidad muy grande de documentación respecto a cuáles han sido las circunstancias históricas, las circunstancias de posibilidad que han permitido que Marx llegue a las conclusiones que ha tenido, y además cómo es que en ese momento histórico específico se plantea precisamente el Manifiesto Comunista. Entonces, los antecedentes más importantes, más destacados, diríamos, del Manifiesto Comunista y de la misma militancia y de la evolución de la militancia de Carlos Marx y Federico Engels, porque son los autores del Manifiesto Comunista, es la Liga de los Justos en Francia, que es una organización donde se encuentra, diríamos, de una manera más sistemática, una presencia organizada de comunistas. Luego se genera un comité comunista de correspondencia que es creado por Marx y Engels, que será el antecedente de la Primera y Segunda Internacionales. El siguiente antecedente fundamental que se conoce es que del 2 al 9 de junio de 1847 se celebra en Londres el Congreso Internacional de la Liga de los Justos, en las oficinas de la Asociación Educativa de los Trabajadores Alemanes. Este congreso resuelve transformar el nombre de la Liga de los Justos a Liga de los Comunistas. Entonces, este evento es relevante porque, si bien Marx y Engels habían tenido toda una vinculación, diríamos, con la Liga de los Justos de Francia, a partir de esa vinculación y toda una historia de accesos, de coordinación, etc., se establece la posibilidad de hacer un congreso internacional de la Liga de los Justos, ¿no? De todos los que en Europa estaban vinculados a la Liga de los Justos que se originó en Francia, y se resuelve en ese congreso llamar la Liga de los Comunistas. Tras el primer congreso, Engels escribe un borrador destinado a alimentar el debate, los famosos principios del comunismo, que a su vez servirá de borrador para el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, ¿no? Entonces, luego de ese congreso, Engels escribe un texto que se llama Principios del Comunismo, que, como dice aquí, se constituirá las bases del Manifiesto Comunista. Y el otro evento fundamental es el segundo congreso, realizado ese mismo año, el 29 de noviembre, hasta el 8 de diciembre de 1847, y en este se aprueban los estatutos discutidos en el primer congreso, y sobre todo se mandata de forma unánime a Marx y Engels para que redacten el manifiesto del Partido Comunista. Esto demuestra que el plan de Engels, enunciado en su carta a Marx, jugó un papel muy importante, pues lo que el Congreso mandata fue un manifiesto y no un catecismo de la forma tradicional. Se aprueba lo que Engels había sugerido. Entonces son los fundamentos, diríamos, históricos, generales, muy en términos de apunte, diríamos, para que luego dieron lugar al Manifiesto Comunista. Ahora, lo que también es importante comentar un poco es, previamente a la misma
lectura del manifiesto comunista es algunos apuntes teóricos para la lectura del Capital, principalmente porque, como ustedes saben, en el desarrollo del conocimiento científico se van produciendo una serie de modificaciones. Lo que se llama, se van produciendo una serie de modificaciones en los paradigmas del conocimiento. Y entonces, para la comprensión adecuada del Capital es necesario comprender también algunos elementos teóricos fundamentales que nos permitan entender precisamente cuál ha sido el método que utiliza Marx en la construcción y en el desarrollo del propio Capital. A ver, yo les planteo aquí algunas preguntas, ¿no? Son preguntas que como científicos, entre comillas, o como personas que nos interesa conocer la realidad, nos preguntamos permanentemente, ¿no? Por ejemplo, y eso está en relación a lo que hoy día estamos viviendo. Ahí se dicen toda una serie de afirmaciones. Por ejemplo, se ha dicho que Bashar al-Assad, el presidente de Siria, es un dictador sanguinario que asesina a niños con gas venenoso. También se dice que la crisis económica de Venezuela es obra de Maduro. En Bolivia hemos visto, y les muestro estos dos textos, que han salido casi simultáneamente, ¿no? La bonanza económica de Bolivia es gracias a los precios del petróleo. Y otra afirmación que se va haciendo en nuestro país, que los chinos están invadiendo Bolivia y estamos endeudados hasta las próximas generaciones. Entonces, una de las preocupaciones que debemos tener nosotros, y que en su momento se planteó en la comprensión del sistema capitalista como tal, desde el pensamiento de Marx, es precisamente esto. Yo les muestro estos dos documentos que hablan exactamente del mismo tema. Hablan de la economía boliviana. Y si ustedes revisan cada uno de estos dos documentos, son totalmente contradictorios entre sí y hablando del mismo tema. Entonces la pregunta es, ¿quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? Y es la pregunta que debemos hacernos, estando en un ambiente académico como este, es cómo podemos lograr finalmente comprender la realidad, hasta dónde podemos ser objetivos, hasta dónde podemos entender la realidad del proceso de construcción del capitalismo, para entender si evidentemente lo que se ha estado hablando a partir de los teóricos clásicos es la verdad o no es la verdad. Entonces creo que hay algunos elementos que son importantes. El primero es este precisamente, que se refiere a los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Una de las cosas que nosotros debemos tener siempre presente, a partir del cuestionamiento que les proponía anteriormente, es tener la capacidad de lograr los fundamentos suficientes para acercarnos a la realidad. Yo creo que es difícil, y eso lo sostengo así absolutamente, que un investigador o una persona o la sociedad que pretenda conocer la realidad sea objetiva en su conocimiento. No hay posibilidad de objetividad, ¿no? Puede haber posibilidad de no militancia, pero posibilidad de objetividad para conocer algo es imposible. El mismo investigador, desde el hecho de elegir un tema de investigación, con seguridad ya va a tener una afinidad ideológica específica, ¿no? Como en este caso. Los que han decidido estudiar este proceso seguramente con su hipótesis de partida era demostrar que la economía boliviana está mal. Y esa es una aproximación ideológica. Y en este caso seguramente han dicho lo mismo. Lo que tenemos que demostrar es que la economía boliviana está bien. Este es un documento del Ministerio de Hacienda y este es un documento de la Fundación Vicente Pasosca. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque al final de cuentas, cuando tratamos de comprender teóricamente el pensamiento de Carlos Marx y de una serie de teóricos que a partir de su pensamiento han ido escribiendo, han ido construyendo mucha teoría, es que permanentemente debemos utilizar esto como un instrumento, primero de interpretación de nuestra realidad contemporánea, y además como un instrumento que nos permite ejercer una militancia revolucionaria. De eso se trata, porque si no,
No es esa la intención que tenemos nosotros como militantes que estamos organizando este evento. No es un objetivo, como les decía inicialmente, de carácter puramente académico, de ser profundos conocedores del pensamiento de un autor. No. Queremos que todo esto sean instrumentos de ejercicio de una militancia revolucionaria. Entonces, uno de los elementos que debemos tener con seriedad es precisamente la capacidad de cuestionarnos permanentemente, superando dogmas, inclusive los dogmas de las lecturas clásicas, y tratar de que esto se acerque con mayor profundidad a la realidad y, en todo caso, que nuestras explicaciones tengan el mayor fundamento posible. Porque, nuevamente, si aquí hacemos el análisis de esto, ¿quién tiene la razón al final de cuentas? Si estamos hablando de un mismo objeto de estudio, de un mismo periodo, etc., entonces, ¿quién tiene la razón? En general, una respuesta sencilla es que tiene la razón aquel que tiene un mayor sustento para las afirmaciones que hace. Eso es una. El otro elemento que es clave en el pensamiento de Carlos Marx es el concepto de historia. Ya lo dijo un teórico marxista francés que decía que Marx había descubierto el continente histórico del conocimiento, de la teoría del conocimiento. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, esto lo podemos entender como un paradigma, como una episteme, como una interpretación diferenciada de la realidad que nos permite reconfigurar lo que hasta ese momento se había dicho. Entonces, en Marx y en los componentes que nos propone para la comprensión de su pensamiento, existen varios paradigmas que rompen con los esquemas anteriores y proponen una lectura diferente de la realidad. El carácter histórico de los procesos de desarrollo sociopolítico que nos plantea Marx, ¿no? A partir de la comprensión de la historia, una comprensión de la historia, o el materialismo histórico que nos plantea Marx, es que propone una serie de componentes también, recuperando el pensamiento dialéctico, que después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Todos estos elementos, queridos compañeros, lo estamos viendo con el propósito de que el acceso a la lectura ya de textos como el Capital sea mucho más comprensivo desde el punto de vista metodológico y que terminemos diciendo, a ver, claro, si esto está planteado desde este punto de vista, entonces corresponde a la forma de interpretación que ha querido hacer Marx, porque Marx en el Capital no tiene. Yo les decía que si bien existen fundamentos ideológicos para toda investigación, lo que hace Marx en el trabajo del Capital es hacer un diagnóstico del sistema capitalista. Por supuesto con una afinidad ideológica específica, pero no pretende demostrar malintencionadamente, si usted quiere, que el sistema capitalista funciona mal, sino por eso se dice que bajo la comprensión que tiene Marx, lo que pretende hacer es develar qué es lo que sucede con el capitalismo. Y eso es precisamente el estudio de Capital. Y luego demuestra Marx, por supuesto, como ustedes van a poder ver, los conflictos, las contradicciones que tiene el sistema capitalista, que como resultado de eso lo que se espera es la construcción de un sistema que sobre las bases de un capitalismo presa de sus propias contradicciones, se construya un proceso socialista, ¿no? Y el otro componente fundamental, porque aquí, en toda esta comprensión de la economía, particularmente del capital, lo que se está haciendo es una evaluación desde la economía política, ¿no? Es decir, no solo las relaciones económicas, sino las relaciones de poder que han dado lugar a todo el curso de la historia, las relaciones de las clases sociales, y particularmente del Estado capitalista, ¿no? Ustedes saben que una de las definiciones marxistas que existe de Estado es que el Estado es un mecanismo de explotación de unas clases sobre las otras. ¿Por qué? Porque el Estado es el escenario donde principalmente se desarrollan los procesos políticos, el ejercicio de poder. Entonces, todos estos componentes como historia, Estado, son fundamentales en la lectura de lo que van a hacer ustedes, y también son fundamentales en lo que vamos a ver después en los textos
textos del Manifiesto Comunista. Entonces hay un texto que también es bien importante y que es recomendable que ustedes lo revisen y que lo vamos a poner también en la página virtual. Es este texto escrito por Lenin, que titula Las tres partes y las tres fuentes integrantes del marxismo. Es interesante por la sistematización que hace Lenin, y se la leo aquí directamente. Lenin dice: el marxismo es el sucesor natural de lo mejor de la humanidad, de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX, la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés, las tres partes del marxismo. El materialismo como filosofía en contraposición al idealismo alemán. Sin embargo, toman del principal idealista Hegel su doctrina de desarrollo, la dialéctica. Es decir, cuando hablamos aquí de la comprensión que tiene Marx de los procesos históricos, lo que nos dicen es que al utilizar la dialéctica como método de comprensión de la historia, lo que se habla es que la dialéctica se da a través de una evolución y una lucha de contrarios, que es un concepto fundamental del pensamiento dialéctico. Pero la diferencia que hace Marx en comprender a la dialéctica hegeliana es que Marx le da un contenido materialista. Por eso se dice el materialismo histórico, es decir, que la historia se va dando a través de lucha de contrarios, y por eso cuando hace el análisis de la evolución de la historia, dice que siempre las clases han estado en lucha, y como resultado de esa lucha de contradicciones es que hoy han habido otras clases que se han impuesto en la síntesis final de esos procesos de lucha de clases. Por eso nos dice, en el proceso, y ustedes lo van a ver eso en el manifiesto, que en el proceso de lucha de clase capitalista es que la burguesía, en contradicción con el proletariado, van a generar un Estado socialista y luego comunista. Luego, el régimen económico como la base de la que se alza la superestructura política. Los conceptos claves serían el valor, plusvalía y capital. Por supuesto que en el Manifiesto Comunista, estos conceptos de valor, plusvalía y capital, que ya los hace Lenin en el siglo XIX, o en el siglo XX más bien, todavía no están totalmente desarrollados en el Manifiesto Comunista. Pero ya ustedes se van a dar cuenta cuando lean con mayor detalle, por lo que vamos a ver también, que sí existen elementos que nos van mostrando la construcción que luego se haría en el Capital sobre estos conceptos relacionados con el sistema capitalista, las relaciones con las fuerzas productivas y las relaciones de control del capital. Y luego el socialismo, cuyo análisis sociológico descubre otro concepto clave del marxismo, la lucha de clases. Entonces, del mismo modo, ustedes van a encontrar, aparte de otras lecturas que son mucho más minuciosas, digamos, no publicadas completamente o ampliamente, entonces uno en el manifiesto ya va encontrando algunos conceptos que luego van a ser más sistemáticos y van a ser la base fundamental del pensamiento de Marx. Y también es importante, compañeros, como contexto, conocer la comprensión del materialismo dialéctico es clave y fundamental en el pensamiento de Marx. ¿No? En la comprensión idealista de Hegel se decía, siempre se ha planteado, y hasta ahora se sigue planteando en las discusiones epistemológicas, si el objeto o es el pensamiento, las ideas, lo que responde a una comprensión adecuada de la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, las ideas son expresión del mundo material. El idealismo considera que las ideas están al margen del mundo material. Inicialmente, la dialéctica se constituye en un método de debate, un modelo de interpretación de la realidad material. Esta comprensión de la triada, ¿no?
la tesis, la antítesis y la síntesis. Todo eso, que luego Marx lo va a convertir en el instrumento que me permite comprender la historia, el materialismo histórico. Hegel, la dialéctica idealista. Hegel sostuvo que la evolución de la idea se producía a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto se alza un tercero, la síntesis como una verdad mejorada. Tesis, antítesis, síntesis. Y Marx, que propone la dialéctica materialista, recuperando el método de Hegel, dice que el materialismo dialéctico como sistema filosófico es opuesto al idealismo filosófico, que concibe al espíritu como el principio de la realidad. Para el materialismo dialéctico, las ideas tienen un origen físico, esto es lo primero, es la materia, y la conciencia lo derivado. Es decir, lo que nos plantea el materialismo, la dialéctica materialista de Marx, es que la realidad se maneja por su propia dinámica y lo que hacemos nosotros es comprender, y a partir de la estructura de la realidad es que se generan toda una estructura de comprensiones también, que se llama la superestructura, ¿no? Y entonces aquí rápidamente describimos la ley de la dialéctica, ¿no? La ley del paso de la cantidad a la calidad. Es por eso que en el mismo discurso, en la misma comprensión de la teoría marxista, cuando hablamos de la ley del paso de la cantidad a la cualidad, es que se habla de procesos de acumulación en el marco del sistema capitalista como tal, y que la fase cualitativa es la superación, la parte de la revolución como tal. Y luego la ley de interpretación de los contrastes, es decir, los opuestos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Cada fenómeno genera su opuesto y en conjunto generan una síntesis. Y la ley de la negación, la contradicción que existe entre los contrastes. Entonces, esos elementos son, que no los voy a poner con mucho detalle aquí. Entonces, con esos elementos considero que ya tenemos algunas ideas un poco más aproximadas para entrar ya a la comprensión del manifiesto del Partido Comunista. Como ustedes saben, una de las cosas que pasaba con Marx y Engels es que ellos no solo eran estudiosos del proceso de la realidad y de la construcción teórica y la comprensión teórica de la realidad, sino eran fundamentalmente militantes. Y es por eso que habíamos visto que el resultado del manifiesto del Partido Comunista era una relación permanente entre la construcción de una organización política y la relación con el proletariado, ¿no? O sea, esa vinculación en la que siempre y permanentemente van trabajando Marx y Engels. Entonces, ambos eran de origen alemán y vale la pena mostrarles un poquito esta línea de tiempo, ¿no? Para comprender en qué momento aparece el manifiesto comunista. Más o menos en el mismo periodo nacen Marx y Engels. Como ustedes pueden ver aquí, en 1844 surge el texto de Marx, que se denomina Escritos histórico-filosóficos, que tiene una importancia fundamental. En 1848 se publica el Manifiesto Comunista como resultado de lo que habíamos visto anteriormente, de esta organización de la Liga de los Comunistas, etcétera, etcétera. Y en ese periodo mismo se produce un momento importante también de la Revolución Francesa, es decir, lo que se llama la Revolución Francesa del 48. Entonces, por supuesto que uno de los elementos que ha determinado con mucha fuerza la evolución del pensamiento de Marx, de Engels, inclusive hemos visto que los orígenes de la Liga de los
comunistas se generan precisamente en Francia. O sea, la Revolución Francesa ha tenido un carácter fundamental en la evolución de toda la historia europea y en la construcción del pensamiento. No hay que olvidar también que una de las fuentes de lo que Lenin llama las tres partes, las fuentes y tres partes del marxismo, es precisamente el socialismo utópico francés. Entonces, luego, en 1852, se publica el Diario Primario de Luis Bonaparte, que también es una referencia y una evaluación del proceso de la Revolución Francesa. En 1857, la introducción a la crítica de la economía política, que también es un texto fundamental. En 1867 se publica El Capital, y luego en 1883 y 95 fallecen estos dos teóricos tan relevantes para la construcción del pensamiento revolucionario. Entonces, como hemos visto aquí, en 1848 se publica el Manifiesto Comunista, y aquí les leo un texto en el cual Lenin describe al Manifiesto Comunista. Lenin dice: esta obra expone con una claridad y una brillantez geniales la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como la más completa y profunda doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario histórico mundial del proletariado como creador de una sociedad nueva comunista. Entonces, el Manifiesto Comunista empieza con este paso. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Entonces, como hemos visto, hay todo un proceso de construcción del concepto de comunismo como tal y de la organización comunista como tal, que luego nos permite comprender de mejor forma el Manifiesto Comunista. Y al final de cuentas, ¿qué es el Manifiesto Comunista? Como vamos a ver con un poco más de detalle, es lo que hacen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, es hacer una aplicación del método dialéctico del materialismo histórico, una rápida interpretación de lo que ha sucedido en la realidad, las diferentes contradicciones que han tenido los diferentes periodos desde el esclavismo, el feudalismo, etc., aterriza en la comprensión de la realidad capitalista, y ahí lo que nos muestra en última instancia es las contradicciones que existen entre la burguesía altamente desarrollada con el proletariado, que a través de la interpretación del materialismo histórico nos proponen las bases mismas de la destrucción del sistema capitalista. Eso es en general lo que nos propone el Manifiesto Comunista. Entonces, y por eso aquí el texto siguiente del Manifiesto Comunista dice: todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma, al fantasma del comunismo. El Papa, el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los bolsones alemanes. Como ustedes saben, hasta inclusive cuando se habla de los tipos de Estado en Francia, se habla del primer, segundo y tercer Estado, y la Iglesia como tal, ¿no? Los papas tenían un poder fundamental en el Estado. Como hemos dicho, el Estado se constituye al final de cuentas en el escenario donde se plasman todos los intereses de poder y los grupos de poder. Es el escenario por excelencia donde los grupos de poder asisten a establecer las estructuras que permiten la reproducción de sus propios intereses, compartiendo esa definición de Estado como el Estado, el instrumento de explotación de unas clases sobre las otras. Y luego se refiere a estos conservadores alemán y francés, ¿no?, que forman parte también como una descripción de quiénes eran los que controlaban los poderes en ese determinado momento. ¿Qué partido de la oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el poder?
El comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. Y es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Y hasta aquí lo que se propone es que, si bien se genera toda una movilización, toda una discusión respecto a la participación de los comunistas, lo que propone aquí, lo que se propone en el manifiesto comunista, es empezar a ejercer la militancia del comunismo. Con ese fin, comunistas de las más diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redactado el siguiente manifiesto, que será publicado en inglés, francés. Se trata del manifiesto comunista. Entonces, a partir de ahí, los siguientes componentes del manifiesto comunista lo que nos muestran es precisamente esa demostración, ese intento de mostrar la relación entre burgueses y proletarios y cómo es que esta relación se va produciendo de una manera contradictoria, ¿no? Marx y Engels hacen toda una descripción de cómo en el proceso de construcción histórica, en las diferentes fases de la historia que ellos la interpretan, es que se van produciendo contradicciones, y aquí nos hablan de que de la propiedad comunal de la tierra, que fue la base social de la que partieron históricamente todas las tribus hermanas, se ha ido descubriendo poco a poco de la comunidad rural con la posesión colectiva de la tierra. En concreto, esta ha sido la base de la producción primitiva de la sociedad desde la India hasta Irlanda. Con la desintegración de estas comunidades primitivas comenzó la diferenciación de la sociedad en clases distintas y finalmente antagónicas. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre y mantuvieron una lucha constante. Entonces, lo que nos muestra aquí de manera general es que a lo largo de la historia, entre los diferentes grupos sociales en lucha, siempre ha habido una contradicción, como dice aquí: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos. O sea, lo que se está haciendo en este caso es hacer una aplicación, diríamos, sistemática del método del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, para entender estas contradicciones que han habido a lo largo de la historia. Y luego pasa que la moderna sociedad burguesa, y eso no ha cambiado hasta ahora, aunque por supuesto que, como les había dicho, hay que tener la capacidad de utilizar el pensamiento teórico como método y aplicarlo en la interpretación de la realidad, ¿no? Aquí lo que nos dice es: la moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase, únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de presión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Y vale la pena esta descripción de los burgos o ciudades, de dónde surge, porque de ahí surge el concepto de burguesía, ¿no? De ahí surge también la base fundamental de los procesos del capitalismo, que son las ciudades, los burgos. De los cielos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades. De este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía. O sea, cómo se van engendrando a partir de la destrucción del sistema feudal, empiezan a haber gérmenes, que son los burgos, que luego se van a convertir en los escenarios de desarrollo intensivo de la burguesía. Los burgos surgieron de aglomeraciones de hombres libres de los feudos en descomposición, que crearon mercados, talleres, etc., y fueron configurándose lo que hoy son las ciudades, es decir, de los pequeños establecimientos artesanales, etcétera, etcétera, en su expansión es lo que hoy día conocemos como el sistema capitalista.
la industrialización y todos esos procesos, que ya Marx tempranamente, en 1800, ya lo propone, y las bases de ese sistema no se han modificado. Hoy día se han modificado y han alcanzado otros escenarios mucho más contradictorios todavía, como el escenario financiero, que era algo que seguramente en ese momento era casi imposible de imaginar, lo que sucede hoy día y que es la contradicción fundamental en este momento, el sistema financiero mundial, que está basado en el aire prácticamente, ¿no? Desde el momento en que se ha superado el patrón oro, ya prácticamente se ha empezado a generar, y seguramente una de las evaluaciones, de las investigaciones que correspondería hoy día a partir de la lectura del Capital, hacer una interpretación de lo que está pasando en el sistema financiero mundial y ver cómo es que esta contradicción está generando las bases mismas de la destrucción del capitalismo contemporáneo, ¿no? Son desafíos que debemos plantearnos nosotros como lectores del Capital. La antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. El estamento medio industrial suplantó a los maestros de los gremios. La división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció ante la división del trabajo en el seno mismo del taller. Ante el crecimiento de los mercados y la manufactura ya no era suficiente. Ante el crecimiento de los mercados, la manufactura ya no era suficiente. Entonces aquí Marx ya nos empieza a mostrar cómo es que se va conformando el capitalismo en los términos que hoy día los conocemos. Es decir, el capitalismo altamente desarrollado, donde ya no es el artesano, el manufacturero el que genera los bienes, sino son industrias, ya son mecanismos que ya superan, ya se despersonalizan. Aquí dice, el vapor y la máquina revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura. En lugar del estamento medio industrial vinieron a ocupar los industriales millonarios, jefes de verdaderos ejércitos industriales, los burgueses modernos. Entonces aquí a Marx y Engels en el manifiesto nos muestran cómo es que se desarrolla lo que ya conocemos hoy día como la industria, como la división de las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, la propiedad de los medios de producción en manos de la burguesía y el asalariado como dueño de su mercancía, que es el trabajo. Entonces ustedes van a ver que en el manifiesto ya se van mostrando estos elementos conceptuales que luego van a ser desarrollados con mucha más profundidad en el Capital. Con permiso. Esto también es importante destacarlo. La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población centralizando los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Entonces lo que nos muestran aquí es lo que es bien fuerte también en la teoría marxista, es la relación entre estructura económica y superestructura con el conjunto de elementos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema. Es decir, la estructura económica, ¿no?, que genera una determinada superestructura y otro elemento que ya aparece aquí, ¿no?, la centralidad política. Es decir, que como resultado del dominio de la burguesía en la superestructura económica, la expresión final política de esto es el ejercicio de poder en la construcción del Estado, el Estado capitalista. Es decir, lo que se muestra en este caso es que el Estado capitalista responde a la estructura económica que está basada
en el control de la burguesía de los medios de producción. La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. Hemos visto pues que los medios de producción y de cambio sobre cuya base se ha formado la burguesía fueron creados en la sociedad feudal, ¿no? Nuevamente aquí hace una referencia al proceso de construcción histórica que han tenido los diferentes momentos basados en la lucha de clases. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo de estos medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Entonces aquí, o sea, lo importante de leer particularmente el manifiesto es que existe en la redacción misma existe una cantidad muy densa de conceptos que hay que irlos descubriendo. Aquí, por ejemplo, lo que ya nos van mostrando es la contradicción que existe entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el sistema como tal. Si lo que dice aquí es que las relaciones feudales de propiedad cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas, lo que luego en la interpretación histórica del capitalismo deberá en encontrar la contradicción también entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el capitalismo, lo que Marx dice que eso va a generar su propia destrucción. Era preciso romper estas chapas y las rompieron, ¿no? Hablando del periodo feudal. En su lugar se estableció la libre concurrencia con una construcción social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. Entonces, cuando se habla de esto en el manifiesto, ya se empieza a hablar del sistema capitalista, de cómo se empezaba en el desarrollo de las fuerzas productivas entre la burguesía y el proletariado ya desarrollado, que también nos van proponiendo en el manifiesto cómo es que los trabajadores en principio, a partir de reivindicaciones más localizadas, se van constituyendo en un proletariado general a nivel mundial, y luego lo que proponen en el manifiesto es el propio instrumento político, ¿no? La Liga de los Comunistas, es decir, la relación entre el proletariado con conciencia de clase construyen su organización política, que es la Liga de los Comunistas. Eso es lo que se propone en este texto, y aquí ya se empieza a interpretar un movimiento análogo partiendo de lo feudal, del análisis del sistema feudal al sistema capitalista. Desde hace algunas décadas la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Esto se expresa en crisis comercial, la destrucción de productos elaborados y las mismas fuerzas productivas, epidemia de la superproducción. La sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Entonces, a partir de aquí en el manifiesto se empieza a encontrar las contradicciones del sistema capitalista. Las contradicciones del sistema donde existen dos actores fundamentales en contradicción, la burguesía y el proletariado. Las fuerzas productivas de que disponen no favorecen ya el régimen burgués de la propiedad, por el contrario resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones que constituyen un obstáculo para su desarrollo. Nuevamente, haciendo el paralelismo del análisis que se hace con mayor énfasis sobre el feudalismo en el manifiesto, aquí ya se empieza a encontrar una comprensión paralela del sistema capitalista.
Por eso se dice que resultan ya demasiado poderosos para estas relaciones que constituyen un obstáculo para su desarrollo. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas dentro del sistema capitalista es el que va engendrando las condiciones de su propia destrucción. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? Se plantea en el manifiesto. De una parte por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas, de otra por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. Entonces aquí ya se plantea con claridad y por primera vez en el manifiesto la relación, o más bien la comprensión del trabajo asalariado como una mercancía, ¿no? En este texto precisamente se demuestra eso, que luego, como lo van a ver, se desarrolla con mucho más detalle en el análisis del capital. Estos obreros obligados a venderse a detalle son una mercancía, como cualquier otro artículo de comercio, sujeta por tanto a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Lo que cuesta hoy día el obrero se reduce un poco más o menos a los medios de subsistencia indispensable para vivir y perpetuar su linaje, pero el precio de todo trabajo, como el de toda mercancía, es igual al de los gastos de producción. Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulta el trabajo, más bajan los salarios. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente a todas horas, esclavos de las máquinas, del capataz y sobre todo del burgués individual, patrón de la fábrica. Entonces, en esta descripción lo que nos muestran es precisamente cómo es que a partir de la estructura económica el poder de la burguesía ya se manifiesta en todas las dimensiones de la vida humana. Es como sucede como hemos visto siempre. Es decir, el manejo de la estructura económica permite el control de los niveles del Estado y además de todos los procesos culturales. Eso es lo que hemos dicho y es lo que se dice aquí. Al principio la lucha es entablada por obreros aislados, después por los obreros de una misma fábrica, más tarde por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués individual que los explota directamente. Entonces, en esta etapa, ya lo que nos manifiestan o lo que nos presentan en el manifiesto comunista es cómo ha ido evolucionando la lucha de los trabajadores hasta convertirse en una lucha proletaria, en una lucha política, ¿no? Ahí se va explicando con más detalle. Ustedes en la lectura del mismo manifiesto van a encontrar mucho más detalles sobre esto. Pero la industria en su desarrollo no solo acrecienta el número de proletarios, sino que los concentra en masas considerables. Su fuerza aumenta y adquieren mayor conciencia de la misma. Como resultado de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes, el constante y acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en situación cada vez más precaria, las colisiones entre el obrero individual y el burgués individual adquieren más y más el carácter de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios. En previsión de estos choques eventuales, aquí y allá, la lucha estalla. Entonces, como hemos visto en estos tres párrafos, se empiezan a mostrar las contradicciones del sistema capitalista, pero lo importante de la necesidad que se va produciendo en estos contenidos del manifiesto es la organización que se va produciendo entre los proletarios, ¿no? Aquí ya vamos visibilizando la propuesta que se hace respecto a que de inicio existían reivindicaciones que inclusive se refieren al mismo manifiesto al logro de las 10 horas en Inglaterra o en el Reino Unido,
poco a poco se van generando un escenario de articulación de los trabajadores que permite también una organización mucho mayor en Chile. Las numerosas luchas locales que en todas partes revisten el mismo carácter se centralizan en una lucha nacional, en una lucha de clases, mas toda la lucha de clases es lucha política. Entonces aquí aparece este concepto, ¿no? Lucha de clases. Primero, gremios, reivindicación, grupos determinados de trabajadores con reivindicaciones, y luego ya nos plantea un concepto que es fundamentalmente político, lucha de clases. Y por eso dicen, más toda lucha de clases es una lucha política. Es decir, ¿por qué se plantea lucha política? Porque en este momento, a partir de las contradicciones que se identifican en el mismo manifiesto, ya a partir de la identificación y la interpretación de las contradicciones del capitalismo, lo que se propone es la lucha por el socialismo. Esto es lo que les comentaba, que de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país deba acabar, en primer lugar, con su propia burguesía. Entonces aquí, como les decía, en la lectura misma del manifiesto comunista uno va encontrando una evolución conceptual muy interesante. A lo largo de la lectura se ven encontrando conceptos que van dando una idea de lo que va a venir después en el análisis de los textos. Después ustedes van a revisar en el propio Capital, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla, ¿no? Y en el mismo texto del manifiesto ustedes van a encontrar el concepto de patria. Por eso dicen los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Y aquí ya nos plantean el concepto del internacionalismo proletario, ¿no? O sea, primero que el proletario no tiene por qué defender una patria que no es suya, que es de la burguesía, y segundo, que aquí ya se plantea la lucha internacional, ¿no? Entonces, en la interpretación ustedes saben que hay una frase que es famosa también, que es esta que dice, que es del propio manifiesto, ¿no? Proletarios de todo el mundo unidos, ¿no? Esa concepción internacionalista que ya se va plasmando en la construcción del texto del manifiesto comunista. Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el curso de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente, hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta y el proletariado, desocando por la violencia, la burguesía implanta su dominación. Entonces, otra frase fundamental. Igual, del mismo modo, se va construyendo y aquí ya se habla de la transformación del sistema capitalista a partir del desocamiento por la violencia, la burguesía implantando su dominación. O sea, forzar o provocar esto que las contradicciones mismas del capitalismo ya han generado por el desarrollo de las fuerzas productivas, que entra en contradicción con el sistema capitalista para lograr este proceso de desocamiento de la burguesía. La condición esencial es la existencia y de la dominación de la clase burguesa, es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí. Así el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento
y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Entonces, en estos últimos párrafos, particularmente este, que es donde termina el capítulo que nos interesa, es que ya se muestra que a partir de una comprensión desde el materialismo histórico de la evolución de las sociedades, de los sistemas, particularmente se hace énfasis en el feudalismo, se interpretan las contradicciones entre las contradicciones mismas del sistema capitalista, como resultado de esa aplicación de una interpretación metodológica basada en el materialismo histórico. Entonces, a partir de la interpretación de las contradicciones del sistema capitalista, se identifica el carácter de la burguesía, el carácter del proletariado, la evolución del proletariado desde reivindicaciones específicas hasta constituirse en una clase que disputa el poder y que forza las contradicciones para lograr el hundimiento del sistema capitalista y la victoria del proletario. Entonces, el curso de la lectura del Manifiesto Comunista nos muestra precisamente eso que les he resumido anteriormente. El resultado final de la comprensión del Manifiesto Comunista es precisamente entender las contradicciones del capitalismo y luego plantear la posibilidad de su destrucción derivada de sus propias contradicciones y como resultado de la lucha de los contrarios, toda esa metodología que hemos interpretado, entonces el surgimiento del proletariado como clase y el logro del socialismo. Entonces, eso en general. Adelante, entonces. Adelante. Entonces, una vez que les hemos presentado, ustedes seguramente los que han tenido la posibilidad de revisar el Manifiesto Comunista, y como les he dicho, hay mucha teoría sobre el tema, hay muchas interpretaciones, y ustedes han podido ver, aunque aquí hemos puesto, y no hemos querido hacer una interpretación, sino poner párrafos específicos del manifiesto para que ustedes mismos en sus propias interpretaciones han podido encontrar a lo largo de su lectura que van apareciendo una serie de conceptos que luego son fundamentales en el propio pensamiento marxista y que también van a ser fundamentales para lo que viene para ustedes en adelante, la lectura del Capital.